Bien, buenas noches, amigos. Estamos hoy platicando en nuestras charlas mexiquenses. Estamos aquí con don Alfonso Bravo. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Leonel. Buenas noches a todos los que nos siguen y nos escuchan. Bueno, pues muy bien. Vamos a platicar el día de hoy sobre algunos temas interesantes. Vamos a platicar sobre la consulta, vamos a platicar sobre algunos temas de la Cámara de Diputados y la Cámara y los ayuntamientos, la representación proporcional, y algunos temas por ahí que hay pendientes de seguridad y otros más. Bueno, lo primero que quería plantearte, Alfonso, es que a partir de mañana 15, el INE inicia una campaña de spots, de publicidad, para difundir la llamada consulta popular, este instrumento legal constitucional que hay en México, para preguntarle a la ciudadanía su parecer sobre temas importantes y que en esta ocasión, para juicio de muchos, se ha utilizado para algo que es más que otra cosa, propaganda, publicidad para el gobierno y su partido, con ese afán reivindicativo, dijeron unos, o vengativo, dirían otros, sobre el pasado reciente. Y se ha dicho que se va a juzgar a los presidentes y bueno, se va a votar el domingo 1 de agosto. La realidad es que para que sea vinculante, dice la norma, la ley, se requiere el 40% del padrón de votantes. Y yo digo aquí, antes de entrar a los números, que en un segundo momento entramos a los números del Estado de México, sí, con mucho trabajo se logró arañar el 50% de la elección federal, donde se jugaban miles y miles de cargos, donde miles y miles de gente quería un espacio político, y se logró apenas arañar el 50%, pues es muy difícil que ahora, en una consulta donde no se juega ningún cargo y no se juega prácticamente nada, se logre ese porcentaje. ¿Cómo es este reto nacional y en el Estado de México? Yo tengo algunas dudas. La primera duda que tengo es parte de la normatividad de la consulta. La consulta solo podía proceder de dos maneras. O un porcentaje del padrón ciudadano que hacía la petición de la consulta. Estamos hablando de 1.800.000 ciudadanos que pidieran la consulta y que, por cierto, no alcanzaron a tener. Y eso le quitó la característica de consulta ciudadana al evento. Yo no perdería de vista este caso. Es decir, si hubieran alcanzado el 1.800.000, esto hubiera sido una consulta de la ciudadanía. Pero no, al no alcanzar el proyecto, entonces se tuvo que recurrir a la figura presidencial y mandarla al Senado para que el Senado tomase esa iniciativa y avalase la consulta. Entonces, la primera pregunta es, si la consulta no es una consulta ciudadana, sino es una consulta del presidente de la República, ¿quién va a hacer la promoción? ¿Los partidos o la presidencia de la República? Una buena pregunta, ¿eh? Porque si los partidos hacen la promoción, estarían incurriendo en faltas electorales. Claro, porque esta consulta, dice la ley, que además hicieron muchos de los que hoy la promueven, que no puede participar los partidos políticos. De hecho, está prohibido que estén en las... De hecho, está prohibido que estén en las casillas, no pueden estar en las casillas. Y la norma dice que no pueden hacer promoción, que no se puede hablar ni siquiera a favor ni en contra
Y lo peor tantito, y que por eso fue que recularon, ellos no saben ni para dónde moverse, es que dice la norma que ellos hicieron que en estos 15 días debe cesar la propaganda gubernamental. Entonces se dieron una patada, no una patada, un balazo en el pie. Así es. Yo no dejaría de tomar en cuenta este hecho, porque se habla de la consulta, pero no se habla de las condiciones de la consulta. Ese es un tema importante. O va a suceder, la pregunta es muy interesante y la dejo ahí, con lo que está sucediendo en este momento, que el Tribunal Electoral está poniendo sanciones al presidente de la República por haber participado en el proceso electoral, cuando sabemos que por ley, por normatividad, el funcionario público que participe en un proceso electoral tiene sanción de cárcel. Y lo saco a colación en este momento por el tema mismo de la consulta, ¿no? Que el presidente se va a quedar calladito, el presidente va a evitar que salga su nombre y que se usen, ya déjate de las mañaneras, y las medianeras y las tardecitas y las que tú quieras, o sea, y cómo va a proceder en este término el Tribunal Electoral, y lo dejo a raíz no de fobias o filias, sino de la normatividad de la consulta. Ese es un tema fundamental, porque desde ese mismo punto, en el Estado de México, los municipios y las autoridades municipales y estatales no pueden promover la consulta. El único indicado para promover esto es el Instituto Nacional Electoral, lo cual ya mete un tema importante. Yo no sé si en el Estado de México puedan lograr el 40% de participación, pero con estas limitantes veo difícil que lleguen al 40% de participación. Ese es mi... Mira, tú que eres matemático, hubo a nivel país 52% de participación ciudadana en la elección federal. Así es. Eso significó... Y participaban 15, y fíjate, y participaban la elección de 15 gobernaturas. Y había una lista nominal de 93 millones en números cerrados de ciudadanos. Votaron 47 millones. Entonces, tú que eres matemático, ¿cuánto es el 43% de 93? Unos 38 milloncitos más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahora para quien nos escucha, les pongo el reto del estado que es el más grande de nuestro país, ¿no? que es el Estado de México, que es donde estamos hablando, de que este programa de las charlas mexiquenses, ahora sí que se dedica a platicar sobre lo que pasa en el Estado de México. Aquí, pues, el porcentaje de la votación pues, fue de alguna manera pues, parecido al nivel, ¿cómo se llama? Federal, ¿no? Aquí hubo una participación un poquito más alta, según el PREP, del 54%, con un padrón, el número pues son 12.300.000, pero dejémoslo en 12 millones, ¿no? Entonces estamos hablando que se requieren 4.5 millones de votos más o menos en el Estado de México. ¿Qué se requeriría? Vamos a pensar, incluso vamos a ayudarles. Vamos a pensar que se requerirían 44 millones de votos, suponiendo. ¿Es posible en algún escenario, en alguna ratón loco, en algún rellenado de urnas estilo setentero, ochentero, llegar a 4 millones de votos en el Estado de México? Yo te diría que
en esa perspectiva setentera, bueno, setenteramente no van a llegar. Aunque hubiera No van a mano libre. llegar porque no hay las condiciones, no hay las condiciones. Regresemos al primer tema. El Instituto Electoral, y ese es un tema político importante, no tiene los recursos para promover en 15 días, tú sabes, quien hemos participado en este tipo de condiciones, ¿cuántos impactos diarios necesitas de radio y de televisión? ¿Cuántos impactos diarios para poder hacer una promoción? Los especialistas te dicen que en términos generales necesitarías 30 impactos diarios por estación, y eso cuesta mucho dinero. El INE va a hacer su trabajo. Vamos a ver que a partir de mañana muchísimos spots, vamos a ver foros por ahí organizados por el propio INE, pero vuelvo a lo mismo. Si de por sí la gente no le gusta ver spots políticos en general, pero siquiera pues aparecía el del partido Movimiento Naranja y ponía una musiquita y pues medio bailaba alguien, ¿no? Luego por ahí salía el del PAN echándole tierra al del Morena y luego Morena echándole tierra a los otros. De algún modo pues era hasta divertido, ¿no? Ver ahí cómo se... Pero hoy que solamente hay una posición donde nadie habla en contra, sino que todos hablan a favor, pues va a estar muy delicado. Pero yo te pongo el siguiente escenario. Yo creo que es una lucha al interior del movimiento Moreno. Es decir, ¿qué gobernante le va a entregar las mejores cuentas, en este caso a su jefe, que es el presidente, el domingo 1 de agosto por la tarde-noche? Claudia Sheinbaum se reivindicará y dirá, ahora ya traigo muchos votos, presidente, mire, lo que pasó fue un accidente y hoy estamos diferentes. Los morenistas del Estado de México dirán, ya vencimos ahora y mire, tenemos más votos que nunca. ¿Será esa el reto? ¿El reto de los gobernadores, el reto de los alcaldes morenistas y las tribus? Sí, es el reto. Perdón. Ya, sí, Leonel, es el reto, pero volvería yo a los principios de la propia normalidad para la comunidad. Los partidos no pueden participar. Los municipios no pueden participar. Entonces, el presidente ha metido en una bronca muy fuerte, no solo a sus bases, sino a sus líderes, porque yo no me imagino a Claudia, no me la imagino, lanzándose en la Ciudad de México a promover la consulta, ella y sus bases. No me imagino que Claudia está midiendo las sanciones electorales y tienen una apuesta difícil, el presidente tiene una apuesta difícil, pero te voy a llevar a un dato peor todavía, ¿no? En enero de este año, las encuestas señalaban que si el presidente se lanzaba a la consulta para la revocación del mandato, alcanzaría el 31% los votos de rechazo. No, el 31% de la población le diría que debería de dejar el mandato, y bueno, pues era una cantidad muy cómoda, ¿no? Pero en el mes de julio, fíjate, en el mes de julio, el porcentaje es del 41% a favor de revocación del mandato. Lo que están haciendo con la consulta puede llevar a un proceso todavía más grave, ¿no?
más grave. Y eso es lo que no está midiendo en este momento el gobierno federal, pero los gobiernos estatales y sobre todo en el Estado de México sí lo están midiendo. Oye, ¿tú crees que haya alguna contracampaña? ¿Habrá alguien que esté en la contra y que haga promoción para que no voten? Digo, ya Ricardo Naya por ahí hizo su spot diciendo no vayan a participar a la elección. Pues yo creo que ni es necesario, ¿no? De parte de los opositores. Haciendo aquí Sí, la cuenta del Estado de México, se requieren 4.900.020 votos. Entonces, casi 5 millones de habitantes. que es impresionante, es como si votara 3 veces Ecatepec completo, ¿no? Así es. Y voy a decirte, la pregunta más interesante es, ¿tú crees, y las elecciones pasadas fueron una muestra de eso, ¿tú crees que la estructura del PRI, Estado de México, se va a movilizar para apoyar la consulta? Es una pregunta importante. Habría que ver qué va a pasar en todos los estados, porque los gobernadores pues tienen capacidad, pero yo tampoco, aunque digo, vamos a pensar que el Estado de México hasta del Mazo se metiera a ayudarle para conseguir 4.9 millones de votos, está en chino, ¿no? Y en 15 días. Además, Y en 15 días. podemos decir que, por ejemplo, estoy viendo aquí el dato, en el Estado de México, la coalición del Va por México sacó unos 600, más 700 del PRI, más 300 del PAN, o sea, ni los de esos votos y los de la otra coalición, pues otro tanto igual, 1.300.000 la de Haremos Historia, más 181 del Verde, más 59 del PT, es decir, aunque votaran todos sus electores. Por eso creo yo que esta consulta, igual que tú, pues va a terminar siendo un fracaso, aunque dirán que por primera vez en el Estado de México los ciudadanos salieron a las urnas y ejercieron su voto. Yo salvaría al INE en esto, creo que el INE está haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Los partidos no podrán hacer los partidos lo que quieren, los gobernadores lo intentarán, pero el lunes por la noche del 2 de agosto estaremos viendo que no se consiguieron los votos suficientes y pues le van a echar la culpa, como siempre, a los otros, ¿no? Sí, mira, yo tratando de ser objetivos, yo no veo a los gobiernos, y en el caso del gobierno del Estado, no veo a un gobierno del Estado de México arriesgándose a violar, fíjate, a violar la ley promoviendo una consulta. No veo yo un gobierno del Estado de México arriesgándose a eso porque él está metido en otro proceso. Aunque sea hacerle la barba al presidente. Claro, aunque Alfredo no trata de conflictuarse nunca con el presidente de la República, tampoco se va a conflictuar con una autoridad electoral. Esto es real. Y con los partidos, ¿no? Que lo acusarían. No, sería suicida, porque en este caso PAN, PRD, pues se le echarían encima, ¿no? Y todo lo que hemos hablado, este equilibrio que se logra en la Cámara, se echaría a perder por una tarde, ¿no? Yo no veo un gobernador aficionado a meterse en este tema. No veo municipios a meterse en este tema. Y luego todavía lo veo peor. No veo de mayor población del Estado que antes habían apoyado a Morena saliendo a votar a favor de la encuesta. Y estamos hablando de los municipios más grandes en población. Yo no veo un Nezahualcóyotl, no sé si tú lo veas, es más experto. No veo a un Nezahualcóyotl, no veo un Ecatepec, no veo un Tlanepantla,
no veo un Naucalpan, no veo un Toluca, no veo un Cuautitlán. Es decir, el mismo partido, el mismo Morena en este contexto, en este momento es incapaz de producir movilización. Para cerrar este tema, ¿crees entonces tú que será el resultado, por lo menos acá en el Estado de México, de ver cuál es el verdadero voto duro del morenismo, del oficialismo? ¿O ni siquiera llegará a eso? Yo creo que vamos a ver, quizás es relativo la fuerza del movimiento y del voto duro del presidente, y con esto estoy considerando lo que pueda jalar a través de movimiento de el PP y lo que pueda jalar a través fundamentalmente de Morena. Sí se puede ver, pero yo veo hoy el resultado de una apuesta política muy sobre que antes del mes de julio pasado, o por pasar, el presidente de la República estaba sobrado en sus consultas, en sus decisiones. Y la consulta es producto de la sobradez que ha generado y que ha metido el presidente de la República en estos casos, lo cual no está calculando el daño enorme que puede ser para él el que la consulta no llegue al éxito deseado. Y todavía peor, porque se necesita que participe el 40% de la ciudadanía en la consulta, esto es el 40%, no importa el tipo de voto. ¿Tú crees que esa consulta le va a producir una unanimidad para juzgar a los personajes, estos políticos del pasado y sus decisiones que afectaron a quién sabe qué víctimas, que no se aclara cuáles son? Yo creo que esto es, tú lo dijiste hace un rato, yo no sé qué sea cómo la ve el presidente, pero el presidente es un hombre que pensó demasiado en que su fuerza y su capacidad bastaban para sacar adelante un proceso. Hoy está demostrado que el presidente no es suficiente para eso. Habrá que recordar que lo que él quería, y sus huestes, dijéramos, y sus seguidores, y la izquierda en general, lo que querían era que este tema estuviera en el debate de hace un mes, que este tema estuviera en la discusión de los candidatos, que se dijera que se iba a juzgar y que el mismo 6 de junio ibas a tener la oportunidad en la boleta, además de elegir a tu diputado, a tu alcalde, a tu gobernador, ibas a tener la gran oportunidad de votar para que los castigaran. Esa era su apuesta y esa era la apuesta que se decía que el presidente quería estar en la boleta. Al no tenerlo, hoy está en riesgo, hoy está en grandes dificultades y bueno, yo creo, me tiro mis dados y digo que en el Estado de México a lo mucho se llegará a 1 millón de votos. A lo mucho eso me estoy yendo muy optimista. Eres muy optimista, pero también te voy a decir una cosa. De la encuesta esta, de esta consulta, va también a prefigurar el resultado de otra consulta. Porque acuérdate, fíjate qué grave es el caso. Acuérdate que la consulta sobre la revocación se va a regir bajo las mismas normas y leyes que hoy está generando la consulta para la sanción de estos personajes políticos indefinidos, ¿no? Perdón por decir indefinidos, pero es que no definen quiénes son los personajes. Y el tema es
La consulta sobre la revocación del mandato se centra básicamente en la misma normatividad jurídica que se está centrando esto. Y eso es peligroso para el presidente. Fíjate que en la consulta del aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, que está en ¿cómo se llama? En el Estado de México, que también fue inédita y se decía que fue la gran arranque de la política del observador populista, votaron 1.067.000 personas en todo el país, que fue equivalente a menos del 1% de esa consulta, que obviamente no fue como esta, donde va a haber más de 100.000 casillas, o no recuerdo cuántas. Y por cierto, en esa consulta el 69% sacó a favor de tumbar a Texcoco. Y bueno, pues hoy estamos ante una posibilidad de que esta consulta termine revirtiéndose. Yo me pregunto, ¿crees que este sea un incentivo, si es que le va mal, para que la oposición se anime a esa otra consulta revocatoria? Porque ciertamente, aunque es en las mismas condiciones, ya políticamente sí valdría. Y sí es otra cosa. Y ya entrar a una lucha para conseguir el 40 para destituirlo o no destituirlo, sí exaltaría los ánimos. Yo pienso que será un error de la oposición intentar la revocación del mandato. Yo concuerdo contigo. Creo que el presidente nunca debió haber intentado una consulta sobre revocación de mandato. El tema es que en la medida en que las condiciones se han deteriorado económica y en términos de calidad de vida social por la pandemia, por las condiciones de falta de salud y todo, la apuesta de decir, creo que los partidos políticos, si fueran coherentes, lo dejarían irse solito a la consulta de la revocación del mandato. Esa sería la mejor estrategia que podrían tomar los partidos políticos. Que el presidente jugara su propio juego. No sé si estés de acuerdo. Sí, aquí la duda es, primero, si se van a aventar de su lado si del lado del presidente se van a aventar a promoverla, que yo creo que sí lo van a intentar, a pesar de lo que sucede el 1 de agosto, pero yo creo que esa consulta sí provocaría un ánimo político bastante fuerte, ¿no? Mucho morbo, ¿no? Y bueno, pero bueno, de eso hablaremos, de eso hablaremos después de esa consulta del 1 de agosto de este año, que ya está pues a 15 días, ¿no? Faltan 15 días, Leonel. 15 días exactos. Pero le servirá de pretexto al gobernante para que no hablemos tanto de lo que pasa en las zonas rurales, de estos graves problemas que estamos viendo en Chiapas, estos graves problemas que estamos viviendo en Michoacán, cerquita del Estado de México. Yo creo que para un tema que no hemos dejado de seguir, Leonel, y es el tema de que la Secretaría de la Defensa Nacional, sin aval, sin un decreto expropiatorio fundamentado y, peor todavía aún, sin tener los recursos, se expropió un poquito más de 290 hectáreas en el área de Santa Lucía y tenemos campamentos ubicados en la zona que están protestando contra la acción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y este es un tema del Estado delicado. O sea, acuérdate que en términos de terrenos comunales y ejidales, las autoridades estatales
son autoridades en materia de esos terrenos agrícolas. Y es un tema grave, es un tema delicado. A ver, y hablando de ese tema que tú desde hace mucho has querido que dialoguemos, que no le hemos dado el tiempo suficiente. A ver, hay un espacio, terrenos, que dices tú, no se ha terminado de arreglar. Pero ¿por qué no se ha terminado de resolver? Porque no ha habido una atención mediática que le haya provocado una iluminación social para que haya quien provoque que el gobierno se ponga nervioso y resuelva eso, porque no hay políticos que lo hayan tomado como una bandera. En la misma campaña política, en toda aquella zona, no se habló de eso. Esto no fue un tema salvo marginal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este tema no está saliendo? Y habrá que decir, pues la obra sigue, ¿eh? Los millones y millones de pesos están invertidos en el Felipe Ángeles. Si no mal recuerdo, está anunciado para marzo la inauguración. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Por qué no sale este tema? Pues yo creo que es un tema mediático totalmente. O sea, el presidente de la República constantemente ha desviado la atención sobre este problema. Y el gobierno del Estado, ya lo decía yo hace un rato, se ha interesado constantemente en no confrontar para nada la actitud del gobierno federal. Pero te voy a dar un dato más. Se habla de que vamos a echar a andar ese aeropuerto que no ha recibido la atención mediática más que de decir si se están construyendo las pistas, vamos en tiempo y forma y esto, pero no nos están hablando de 4 o 5 detallitos que están resultando alrededor. No la expropiación, la invasión de tierras por parte de la Secretaría de la Defensa. El daño patrimonial que está haciendo la Secretaría de la Defensa sobre vestigios arqueológicos del área. El no pago de las indemnizaciones de las expropiaciones ya realizadas. Un tema que está grave, que yo siento que es delicado alrededor de esto, es, hasta este momento, no hemos definido o no se ha definido en ese terreno la interconexión, no Aeropuerto Ciudad de México, Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional de Toluca, Felipe Ángeles. Con todo el tema que viene, no solo por el tema de la interconexión, sino coincidirás conmigo, porque esto entra sobre una gran cantidad de terrenos sobre los que tiene que darse la viabilidad. Y por si pasara poco, la ausencia de vuelos que hacen casi que esté cerrado el Aeropuerto Internacional de Toluca a la aviación comercial. No hay vuelos de la aviación, está prácticamente cerrado el avión. Sí, hace unos días, por ejemplo, esta Viva Aerobús, ¿cuál era la más grande que todavía estaba en Toluca? Ya anunció que va a dejar de viajar en Toluca. Pero a ver, dime una cosa, ese tema de los terrenos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿está atorado por un tema de dinero, del pago de tierras? ¿O está atorado por un gandallismo militar que dice aquí llegué y se amuelan todos? Y si es esta segunda, ¿no será esto lo que hace que tema la población de enfrentarse pues a los soldados y no querer meterle ruido porque saben que pues los pueden reprimir? No, yo no sé cuál sea la actitud de la población ante la Sedena. Yo he visto, y yo creo que hemos visto en estas ocupaciones alrededor de Santa Lucía, enfrentamientos de la población con Sedena. No es miedo, no es miedo. Yo creo que la que tiene miedo
es la Secretaría y trata de bajarle al ritmo, pero la Secretaría de la Defensa es la que tiene miedo, porque sería gravísimo la Secretaría de la Defensa, por la razón que tú quieras, agrediese la población, aunque fuesen los agredidos. Si no ha sucedido en los conflictos que ha tenido la Sedena con pobladores al oriente del Estado de México, en los grupos de narcos, las poblaciones guardias, la Sedena ha desaparecido totalmente de este caso. ¿Tú crees que la Sedena está en posibilidad de enfrentarse a ejidatarios y propietarios comunales en el área del aeropuerto? No. La Sedena lo que ha tratado de mantener es que los ojos no estén volcados médicamente sobre lo que está pasando en el aeropuerto. No es falta de recursos, han tenido todos los recursos del mundo la Secretaría. Pues Pero son los consentidos. definitivamente, entonces, no es falta de recursos. Yo creo que la Sedena también tiene una incapacidad técnica de entender a la población. Y lo voy a decir no tratando de ofender a los soldados, pero los soldados son cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos. Y cuando el superior dice adelante, por bien de la disciplina del ejército, van adelante, no tienen miedo, pero no se van a enfrentar a la población. No, entonces de repente les ordenan invadir tierras para preparar el DESA y el ejército entra, pero cuando encuentra con la posición de la población, ¿sabes qué pasa con los soldados que son tan disciplinados? Se frenan porque le tiene pánico a enfrentarse a la población, no porque no la puedan dominar, sino por el tema mediático que se le puede dar a la Secretaría de la Defensa. Y un segundo elemento en ese sentido es la Secretaría de la Defensa a la negociación política, porque su tema no es la negociación política. Mentirían a Clausewitz si la Sedena tuviera negociación política. Para la Sedena, y lo sabe perfectamente bien la Sedena, la fuerza militar es la última decisión política. Esa no la va a tomar Sedena. No aceptaría un golpe de esa naturaleza. Pero el caso está alrededor, ¿no? ¿Qué sucede? Mira, detalles que han pasado en los últimos días que te ponen. El señor gobernador Alfredo del Mazo inaugura una carretera que agiliza el tránsito hacia Naucalpan. ¿Estás de acuerdo? Y podrías decir es una parte de este proceso que llevará hacia la comunicación hacia Santa Lucía o Felipe Ángeles, como quieras llamar. Y la prensa se calla que en esa carretera que técnicamente tendrías que hacer 38 minutos para llegar a Naucalpan, ha habido 3 deslaves que han cerrado la carretera. Nada más para ponerte el tema de lo que está pasando. Por el otro lado, prácticamente tiene cerrado el aeropuerto a los vuelos internacionales, con la quiebra de negocios, de quienes invirtieron en el aeropuerto, de instalaciones que se hicieron y de proyectos de mucho dinero. Y aparte, recordarás que hubo una negociación entre el gobierno federal y el gobierno estatal para ceder el aeropuerto internacional de Toluca. Y hoy es un aeropuerto que solo funciona para la aviación general, es decir, para los vuelos privados. De ese tamaño es el problema. Paradójicamente, esta decisión
ha hecho del aeropuerto de Toluca, como dices tú, un aeropuerto privado prácticamente. No hay, no hay movimiento para la gente. Yo lo que digo es, también cuando se intentaba hacer en Texcoco, cuando Fox, ¿te has de acordar? En el año 2000. Estamos hablando de 2001, 2002. Una de las cosas que se vivían ahí en Ciudad Neza, por ejemplo, y que el alcalde de ese momento, que hoy intentó nuevamente ganar y que no ganó, Bautista, yo tuve una conversación con él en esos tiempos sobre el tema de la Universidad La Salle, que no quería que entrara porque decía que iban a ser los votos de la derecha, se iban a conquistar ahí. Y hablamos del tema del aeropuerto y ese tema le interesaba y le convenía porque decía que iba a tener que había unos proyectos para modernizar las avenidas de Nezahualcóyotl, le iban a invertir mucha lana en el gobierno federal y él veía que iba a haber sobre todo muchas plazas de trabajo para la gente de ahí, porque estaba o está muy cerquita. Y entonces, aunque era un gobernante del PRD, él veía una posibilidad de desarrollo económico para su ciudad. Y hoy eso ya no está. Hoy esas posibilidades nadie las alcanza a percibir. ¿Qué beneficios económicos le va a traer a los alrededores? Está escondido. Pero además de eso hay un tema logístico muy grave. Vamos a pensar que tú eres un universitario, profesor universitario, que tienes un congreso en Ciudad Universitaria y llegas de Buenos Aires, Argentina, México y dices, bueno, ya llegué. Sí, señor, pero tiene que aventarse un recorrido de más de 70 kilómetros, 80 kilómetros, no sé cuántos serán. Yo creo que hasta más, hasta Ciudad Universitaria. Y pues debió haber llegado un día antes, señor, porque si no, no va a llegar a su evento. Es decir, por todos lados está mal. Y recordarás otro tema, ¿no? Todo no es nuestro tema, aunque está en el Estado de México, pero recordarás toda la oposición de San Salvador Atenco por lo del aeropuerto, que vivió en esto. Y hoy, si has platicado con la gente de San Salvador, se lamenta el que no se haya hecho el aeropuerto y que se haya cancelado esto, porque lo que les canceló también fue las posibilidades de mejora económica y de desarrollo para la zona. Y lo puedes hacer porque yo he platicado con la gente de San Salvador y es cierto, lo que produjo esta decisión fue, en lugar de sacarlos a flote, hundirlos. Así como se está hundiendo el aeropuerto, se está hundiendo San Salvador, ¿no? Porque aparte las tierras para la producción no se dan. Claro, y esto es la paradoja, porque la gente que dice que no hay que participar en la política, que la política no sirve, que la política está mal, pues es el que a la larga termina Pagando las perjudicando. consecuencias. Pero digamos también que digo, ya no entremos más en ese tema, pero también hay responsables del pasado en esos temas, ¿no? Y hay un señor que era el secretario de Gobernación y que unos machetitos ahí en las avenidas sonando duro y algunas notas de prensa lo hicieron echarse para atrás, pero fue la primera perdida, ese primer intento de Fox y se echó para abajo por los machetes. Esta segunda se echó abajo con la consulta y esta tercera se está echando abajo por la falta de capacidad intelectual en términos logísticos, en términos estratégicos, en términos de desarrollo económico. Sí. Pero en fin. Pero yo volvería y te dejaría en el último instante, olvídate de Felipe Ángeles. Un problema grave político para el Estado de México es el cierre del Aeropuerto Internacional de Toluca. Ese es un problema, porque afecta propiedades, afecta empleos, afecta inversiones, ¿sí? Y aparte, la capital del Estado de México queda incomunicada políticamente y turísticamente con el resto del mundo. Un aeropuerto que en uno de sus momentos estelares llegó a tener un manejo nada despreciable de más de 4 millones de pasajeros y que llegó a tener interconexiones internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto?
el gobierno del Estado de México no ha sido lo suficientemente hábil. Bueno, ya no te diré yo el gobierno del Estado de México, pero sí el gobierno federal, que es socio ahora en el aeropuerto, no ha tenido la capacidad para mantener funcionando este aeropuerto. Y quiere mantener tres, estamos canijos. Sí, habría que decir que además alrededor del aeropuerto de Toluca hay toda una, ¿cómo podemos llamar? Una logística, una complejidad estructural, ¿no? Que se hizo ya durante tantos años y que pues poco a poco va a ir en declive, ¿no? Para ya no tener todo esto a la mano. Habrá que Imagínate nada lo más que para es. cerrar el tema y luego entramos los terrenos del aeropuerto inundado, también es otro tema, porque ahí se supone que van a hacer, dice el gobierno, un parque más grande que Disneylandia y más bonito que Disneylandia. Pero yo digo lo mismo, para llegar ahí va a estar bien canijo. Pero bueno, luego hablamos de ese parque de Disneylandia que dice AMLO que van a hacer ahí en la zona hoy inundada del aeropuerto, que se frustró y que según estas fechas ya deberíamos estar usando. Muy bien. Va a hacer una pequeña pausa para pasar al siguiente tema. Bien, pues seguimos dialogando aquí con Alfonso Bravo en nuestro canal Contraargumento, como todas las semanas en esta charla mexiquense, que por cierto habrá que decir que estamos platicando siempre sobre los temas del Estado de México para quien nos escucha y nos ve. También por ahí se nos pueden mandar un mensajito sobre qué temas les interesan. A lo mejor no tenemos en nuestra mirada todavía algún tema por ahí interesante. Creo yo que hacen falta revisar algunos temas un poco más sociales, ¿no? Ya alguna vez hemos atendido el tema de los fenómenos religiosos en el Estado, ya alguna vez abordamos también la parte de los empresarios, hemos hablado de la parte educativa, pero en fin, invitaría yo a que nos escuchan, nos vean, que nos manden por ahí un mensajito en los comentarios del YouTube o del Facebook para pues atenderlo, ¿no? En fin, Oye, sí. Hablando de vuelos interplanetarios, un hecho significativo antes de entrarle al tema, este último que diseñamos fue la decisión entre el gobierno del estado y la universidad de participar en un nanosatélite dedicado a investigar los hechos climatológicos con el fin de ayuda en tiempo y forma a los núcleos agrícolas. Es un detalle que hay que apuntar, que es bueno de lo que está sucediendo en el Estado de México, como apuntar que las clasificaciones de hoy en día, a pesar de todos sus problemas, vuelven a decir que la Universidad del Estado de México en este país es la segunda en importancia. Es una universidad que está bien rankeada, que a lo mejor hace falta un poco de posicionamiento mediático, pero que va bien y creo yo que también hay que revisar cómo va el nuevo rector, que a mi juicio va bien, pero bueno, vamos a atender en un siguiente momento ese aspecto universitario y de los logros, digamos, hasta científicos que hay aquí en nuestro estado. Bueno, decíamos, no sé si quieres introducir el tema, pero bueno, el tema es sobre la representación proporcional y la cuota de género, que provocó una discusión en el seno del IEM aquella vez que se repartieron se distribuyeron los plurinominales, y que ahora también ya está a punto de resolver el tribunal, porque hubo impugnaciones, sobre todo femeninas, obviamente, pero también por ahí está el tema en los municipios sobre la representación proporcional de los regidores y regidoras. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo observas por ahí, Alfonso? Oye, mira, yo creo, empecemos. Es un tema muy delicado porque cuando se tomó la decisión de la proporcionalidad, y más que la proporcionalidad, la paridad de género en las cámaras, con todo lo que esto pueda significar o no, independientemente del daño a la voluntad democrática, habrá que decirlo con claridad, es decir,
ahora resulta que no estamos escogiendo representantes populares por ser los mejores o los más capaces, sino en razón de a qué género pertenecen, masculino o femenino, ¿no? Eso hay que sentarlo, porque esta decisión que se tomó y que la Corte luego reafirmó, y el Tribunal Federal y luego el Tribunal Estatal, de las políticas de paridad de género, han obligado a hacer ajustes, fíjate el tema, hacer ajustes en la voluntad ciudadana. En una democracia como la nuestra que se va formando, los partidos políticos proponen a la ciudadanía, en el caso de los ayuntamientos, proponen unos candidatos a las regidurías. La gente no entiende muy bien este tema, pero cuando tú eliges una planilla del ayuntamiento, eliges una planilla, no un candidato, sino un candidato con un equipo que se integra a su gobierno, y luego este equipo se complementa con los regidores de representación proporcional. Y luego, a partir de que el PRD metió un gran ruido con los regidores en términos de la representación proporcional y redujo el número de regidores. Pero una pausa, no fue el PRD, fue Morena y el gobierno del Estado. Fue Morena, perdón, el lapsus fue mío. A partir de ese momento, estaba ya presionando cómo ibas a trabajar con este tema de la paridad al interior de los cabildos ya electos. Fíjate, el tema es delicado, ¿no? Porque entonces los partidos normalmente eligen a sus representantes, si estarás de acuerdo conmigo, si la cabeza del cabildo será un hombre, los puestos hacia abajo se irán repartiendo mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Me explico. Y así son las propuestas de los partidos. Y cada partido tiene, en ese sentido, la libertad de escoger un candidato hombre y así presentan sus planillas. Hasta ahí todo sería sencillo. El chiste es cuando gana uno de los partidos y entonces las planillas que vienen configuradas de los otros partidos y que tienen derecho a representación proporcional pueden... Sí, claro, porque los amigos paritarios. Eso es un tema que parecería muy sencillo y es muy complicado. Digo, porque eventualmente se resolvería. Suena bien sencillo, pero es dificilísimo. Eventualmente se resolvería si todos los partidos no fueran así como mis dedos, si fueran todos iguales y todos hubieran puesto hombre, dijéramos, en San Felipe del Progreso. Todos los candidatos hubieran sido varones para que entonces en la repartición pues se fueran equilibrando, pero creo que ni así terminaría paritaria la distribución, porque además siempre va a haber, todos los cabildos deben tener un número non para que haya posibilidades de que alguien, que la propuesta 1 le gane a los que no la quieren en esa propuesta 1. Entonces, así es. Aquí la dificultad es que además luego estos líderes o lideresas hacen todo un esfuerzo durante 3, 6 años para llegar y resulta que la norma jurídica les dice háganse a un lado y va a entrar sobre todo mujeres en su lugar, ¿no? Habrá algunos casos donde se puede hacer al revés, pero creo que la mayoría serán féminas o mujeres las que
ganen esos espacios. Así es. El tema, como lo acabas de decir, así es de sencillo. Parecería ser que eso se podría resolver. No es tan fácil resolverlo. Una democracia que no se basa en la capacidad de representación, ni en los liderazgos, ni la representatividad de las personas, sino en la perspectiva de género, que este es el tema, llega a esos impases donde, como se dio esta semana, creo que fue esta semana, el Tribunal Electoral decide echar para abajo los nombramientos de unos regidores para sustituirlos por mujeres. Así sucedió, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por un criterio paritario, lo cual ya empieza por trastocar el índice de la representatividad. No sé si me explico. Sí, aunque habrá que decir también que no se pueden llamar a la sorpresa, no se pueden llamar sorprendidos esos varones que hoy les ha dicho el tribunal, regresan en su constancia de mayoría y se la voy a dar a otra persona. No se pueden dar por sorprendidos. Es un asunto que ya viene en camino. Como no se podrán dar por sorprendidos, y eso será más mediático, si es que eso pasa en la Cámara de Diputados, legislatura del Estado de México. Si cambian los números, perdón, si cambian los géneros en la representación de los partidos políticos, puede haber un golpe muy fuerte en algunos. Así lo preveo yo. Mira, de principio hay dos ex candidatas, porque eso es la realidad, a diputadas, una por Morena, otra por Acción Nacional, que han presentado su improcedencia ante el Tribunal Electoral. En estos casos, el tribunal tendrá que resolver, está en manos de la magistrada Victoria, Leticia Victoria, la que tendrá que resolver la ponencia sobre el caso de estas dos aspirantes. Una de ellas por Acción Nacional, de apellido Dávila, que curiosamente también se ostenta como haber sacado el mayor número de votos. Sí. Y entonces el tema se vuelve difícil porque ¿a quién vas a quitar de la legislatura? Y el tema no se va sobre los electos por representación proporcional, sino por las listas, ¿no? Por eso digo que puede haber ahí un golpe fuertísimo, que ya hemos hablado, pues las listas son, pues es la lista de los partidos, ¿no? Intereses buenos, malos o medianos, pero son los intereses de los partidos y será muy duro, pero a ver, la magistrada Victoria, ¿a quién tú ves que le va a dar la victoria? Mira, si la magistrada es coherente y es políticamente correcta, va a inclinarse por retirar las constancias de mayoría de algunos diputados locales. Esa es mi previsión. Claro, los partidos políticos también en este momento están afilando sus ponencias y sus impugnaciones, dado que no solo estás alterando el tema de paridad, sino también estás alterando, según mi punto de vista, y no sé cómo lo vean los representantes electorales, estás alterando la propuesta original de los partidos sobre sus candidaturas. De alguna manera estás afectando no solo a un candidato, sino estás afectando
la propuesta hecha por un partido a la población. Este es el tema que Leticia Victoria va a tener que resolver, ¿eh? Entre qué procede, la paridad o la propuesta partidista, que no por ser partidista es ilegítima, sino por ser partidista es algo que ya venía previsto con todos esos antecedentes. Entonces, ¿te acuerdas la discusión al interior del Instituto Electoral, no? Y los conflictos que tuvo para resolverse. Finalmente se resolvió por un posicionamiento, yo digo, coherente. Los partidos tienen también el derecho de proponerle a la ciudadanía una lista y así la votaste. Ese es el tema y ese es el meollo del asunto. Si la magistrada ponderará el hecho de la paridad o el hecho de la propuesta que legítimamente se hizo ante la ciudadanía, ¿no? Ahí está el tema. Sí, es un cálculo político, electoral, político, porque las repercusiones que tiene, que desequilibra por un lado y equilibra por otro, ¿no? Porque puede Claro. ser que en un partido los beneficiarios sean, dijéramos, un poco los que traen el liderazgo, en otros partidos son un poco los emergentes, pudiera ser, ¿no? En el caso de Acción Nacional, por ejemplo, el varón Enrique Vargas, que es un poco el que pudiera eventualmente ser uno de los afectados, pues trae un liderazgo, y la otra mujer, que también tiene un liderazgo regional, pero no afectaría, dijéramos, los arreglos estatales. Y habrá que ver en Morena cómo terminaría esto afectando o no. Entonces, la decisión de esta mujer es una decisión importante porque juega ciertamente al interior de los números de la legislatura, pero también en los equilibrios de poder de los partidos. Pero además también sirve para el discurso femenino de aquí sí me hacen caso o en el Estado de México no me hacen caso. Sirve para las dos y si quieres para una tercera. La posición que tenga la magistrada va a contar en el tema de la elección del próximo presidente del Tribunal Electoral, que será, si no me imagino, en el mes de octubre, ¿no? Y, Sí, es la siguiente tarea, dijéramos, ¿no? y entonces, la decisión de la magistrada va a ser difícil porque ¿cuál es la posición? Salvar la posición política, salvar la posición de paridad y arriesgarse a los vientos de la Cámara o de la legislatura en el próximo periodo, ¿no? Son los temas. Sí, claro. Pues muy interesante y habrá que revisar si también este tema tiene un alcance nacional, incluso porque los partidos políticos, cuando definen esto en la Cámara de Diputados, luego termina siendo por muchas modas, ¿no? Por mucha presión mediática de ciertos, digamos, estrategias, ¿no? Femeninas, que no las descalifico, pero toman decisiones luego nada más para evitar la presión política sin ver las consecuencias que esto en la vida interna de los partidos termina pues dañándolos, ¿no? Y moviéndolos. Habrá que estar atentos a lo que pasa. ¿Mande? O de la ciudadanía, mira, no es el tema del Estado de México, pero lo pondría como esto. En la Ciudad de México fue electo un candidato de Acción Nacional, candidato migrante, el primer candidato migrante, ¿no? Y la pregunta honesta, porque eso va a acabar de afectar a otros estados, y el Estado de México que cada vez tiene más migrantes, si la calidad de migrante, por la calidad de migrante, tienes que tener representatividad en un Congreso que no trata tema de migrantes, sino trata tema
de ciudadanos de la República. Es un tema importante y estas decisiones como la de paridad de género y estas pueden llevar al centro de un problema político real que yo creo, si no me equivoco, tendrá que llevar a una reconfiguración del sistema político. Y culminaría diciéndote lo siguiente: triste participación del Parlamento abierto. Toda la experiencia de Mauricio Valdés y sus lacayos ha demostrado una gran incapacidad para llevar un Parlamento abierto. Fíjate que es un poquito donde quería yo llevar al hablar de las reformas estas que se hicieron, porque, insisto, luego se va las decisiones políticas luego se toman tan a la ligera con tal de salir en una nota periodística con un tema X y que te ponga una luz porque eres el que estás consultando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, Higinio Martínez, el senador de la República que le interesa tanto el Estado de México y sus secuaces, organizan esto. ¿Por qué? Pues porque suena bien bonito, ¿no? Suena muy padre, un parlamento abierto donde la gente va y... Está bien, no niego que los que intenten participar lo hagan con la mejor de las intenciones, pero está enmarcado de una manera que no lleva a ningún lado. Y mira, es cosa de revisar los textos de don Mauricio Valdés en el Milenio del Estado de México. No es otra cosa más que la loa a su paisano, todo el tiempo echa el rollo del Parlamento y no sé qué, y gran propuesta de Higinio Martínez, ¿no? O sea, es patético que un tema que pudiera haber sido bueno se lleve a los niveles, pues casi del apapacho al líder, ¿no? Y que no va a llevar a nada. Ya decíamos, las propuestas estas escuché una que decía, y vi su debate y su presentación del ciudadano, desaparecer los partidos políticos en los municipios. Y alguien le dijo, ya ver, espérame, los partidos políticos no tienen registro municipal, tienen registro nacional y tienen registro estatal. Y algunos tienen estatal y no tienen nacional. Y algunos tienen nacional y no tienen regional. Pero no existen pero el cuate defendía su propuesta y decía que bla, 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 y que los cabildos debían desaparecer y que eran los copacis los que tenían que ser los que gobernaran el municipio. Y como esa hay muchas propuestas que son simplemente para cubrir ese hueco del que quiere escuchar algo, una locura, ¿no? Y pues no va a llevar a nada, no va a llevar a nada. Y pues bueno, es un ejercicio que ahí está en la Cámara, no va a llevar a buen fruto, y menos con una Cámara como la que está en camino, ¿no? Yo no quería, yo fíjate que brinqué al tema del Parlamento, porque hablando del tema de paridades, siendo un tema importante, yo creo que es un tema importante y es un tema importante darle su lugar a las mujeres más capaces, y las hay. Es un tema importante ver cómo se va a reconfigurar y cómo se va a configurar la nueva representación ciudadana. Este tema no pasó por el Parlamento, o no ha pasado hasta el momento, y yo te diría, no pasará, y sí pasarán ridiculeces, como querer educación universitaria gratuita para todos, ¿no? De ese tamaño está el tema. Claro. Sí. Es decir, ya lo dijimos alguna vez, cuando abres un tema a proponer lo que quieras, entonces me convocan a mí a ser el ingeniero opinador, sin ser ingeniero, sobre el nuevo vehículo. Y yo digo, pues es que pues hay que hacer cosas novedosas, ¿no? ¿Y qué les parece si en lugar de ruedas les ponen unos cuadros y que avancen en cuadros? Entonces, oye, espérate, pues estás loco, ¿no? No, pues es que aquí se trata de hacer novedades. Y así pasa acá. Como estás abierto a cualquier propuesta, pues propones ruedas cuadriculadas, ¿no? Así es, Leonel. Pero muy En bien. fin, esta ha sido la semana, así ha pintado esta semana y parte de la semana pasada.
Muy bien. Pues vamos a terminar aquí. Nada más dejar un tema en el tintero que ya lo mencionaste un poquito cuando hablaste de la renovación de los magistrados. También por ahí está el tema de la renovación en el Infoem, la renovación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un par de nombramientos que son interesantes en el recinto legislativo. Oye, y un tema que nos queda pendiente. ¿Cuál? César Camacho pidiendo la renovación y la restitución de los valores del PRI, de ese tamaño. El orgullo mexiquense, dirían en otro sexenio, ¿no? Muy Así bien. es. Órale. Sale, vale. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos los que nos están viendo o nos verán en contraargumento en estas charlas mexicanas. Gracias, Alfonso. Gracias, Leonel. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos.